Durante un año estuve hablando con mi alma gemela, por internet. Cuando decidimos conocernos, quien apareció en el café fue mi padre. Después de que mi última relación se estrellara y ardiera, dejándome con poco más que cenizas de autoestima y una desconfianza crónica hacia el género masculino, juré que había terminado con el amor. Me construí una pequeña fortaleza emocional. Mis muros eran altos, mis puertas estaban cerradas. Me sentía más segura sola. Mi padre, por supuesto, no ayudaba. Es un hombre de la vieja escuela, de los que creen que el mundo está lleno de lobos y que su hija es la única oveja. Cada vez que mencionaba la posibilidad de conocer a alguien, él fruncía el ceño. Ten cuidado, Anita, me decía. Los hombres de ahora no son como los de antes. Especialmente los de Internet. Son puros mentirosos. Su sobreprotección, aunque nacida del amor, se sentía sofocante, como una manta demasiado pesada en una noche de verano. Fue en medio de ese exilio autoimpuesto que, una noche de aburrimiento, me descargué una de esas aplicaciones de citas. No buscaba nada serio. Solo una distracción. Y fue ahí donde, sin buscarlo, encontré a Leo. Su perfil era diferente. No había fotos sin camiseta en el gimnasio ni posando con coches caros. Solo una foto borrosa de su silueta contra una puesta de sol y una biografía que simplemente decía, amante de los libros viejos, el café cargado y las conversaciones que duran hasta el amanecer. Me pareció real. Le di a like, sin pensarlo mucho. Hicimos match. Y desde su primer mensaje, supe que era diferente. Nuestras conversaciones no eran el típico interrogatorio torpe de las citas online. Hablábamos durante horas. De música, de películas, de nuestros sueños más absurdos y nuestros miedos más profundos. Él era arquitecto, me contó. Amaba crear espacios, construir cosas que perduraran. Y parecía construir un espacio seguro para mí con cada palabra que escribía. Me escuchaba. De verdad. Recordaba detalles insignificantes que yo le contaba y los sacaba a relucir días después. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me veía. No a la Ana cínica y herida, sino a la verdadera Ana que se escondía debajo de todas esas capas. Nuestra relación se profundizó, pasando de mensajes de texto a largas llamadas telefónicas. Su voz era cálida y calmada, con una risa suave que me hacía sonreír al instante. Había, eso sí, una pequeña rareza: nunca hacíamos videollamadas. Siempre tenía una excusa. La cámara de mi portátil está rota, tengo mala conexión aquí. Al principio me extrañó, pero nuestra conexión era tan fuerte que no le di importancia. Me enamoré de su mente, de su alma. La cara podía esperar. Él se convirtió en mi ancla. Me animaba a retomar mis viejas pasiones, como la pintura, que yo había abandonado. El mundo se está perdiendo tus colores, Ana, me dijo una vez. No dejes que el miedo te haga vivir en blanco y negro. Después de esa llamada, desempolvé mis pinceles por primera vez en 2 años. Durante un año, Leo fue mi secreto más preciado. Mi alma gemela digital. La prueba de que mi padre estaba equivocado, de que sí existían hombres buenos y genuinos en el mundo. Me sentía tan feliz, tan completa, que finalmente supe que estaba lista para el siguiente paso. Tenemos que conocernos, Leo, le dije una noche, con el corazón en la garganta. Ya no puedo más. Necesito ver a la persona de la que me he enamorado. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Una pausa tan pesada que me asustó. Tienes razón, Ana, dijo finalmente, su voz sonando extrañamente tensa. Ya es hora. ¿Qué te parece el próximo sábado? En El Rincón del Lector, ese café del que tanto me has hablado. La alegría me inundó, borrando cualquier duda. Iba a conocerlo. La semana que siguió fue una tortura de nervios y emoción. ¿Qué me iba a poner? ¿Sería tan guapo como su voz? ¿Y si yo no le gustaba? Pero en el fondo, sabía que nada de eso importaba. Nuestra conexión era demasiado profunda. El sábado llegó. Me pasé 2 horas frente al espejo. Elegí un vestido sencillo, el que él,
a través de mis descripciones, había dicho que sonaba como un poema de primavera. Llegué al café media hora antes, con las manos temblando. Elegí una mesa junto a la ventana, desde donde podía ver la puerta. Cada vez que alguien entraba, mi corazón daba un vuelco. Pasaron 10 minutos. 20. Empecé a sentir una punzada de pánico. ¿Y si no venía? ¿Y si todo había sido una broma cruel? Me repetí a mí misma que no, que Leo no era así. Probablemente solo estaba atrapado en el tráfico. A las 4:10, la campanilla de la puerta sonó. Levanté la vista, con una sonrisa nerviosa ya preparada en mis labios. Y mi sonrisa se congeló. Y luego, se hizo añicos. La persona que entró en la cafetería no era un extraño. No era el arquitecto sensible de mis sueños. Era mi padre. Se detuvo en la entrada, me vio, y su rostro, normalmente tan severo, se contrajo en una mueca de dolor y arrepentimiento. Se acercó a mi mesa lentamente, con la misma mirada culpable de un niño que ha roto el jarrón más caro de la casa. Y se sentó frente a mí. No podía hablar. Mi cerebro no podía procesar la escena. Era una pesadilla surrealista. Las dos figuras más importantes de mi vida, el hombre que me crió y el hombre del que me enamoré, fundidos en una sola persona imposible que ahora mismo me miraba desde el otro lado de la mesa. Anita, comenzó, su voz ronca. La voz de mi padre. Pero era la misma cadencia, el mismo tono cálido que había escuchado en el teléfono durante un año. La voz de Leo. ¿Qué? Fue lo único que pude articular. ¿Qué está pasando? Y entonces, mi padre, el hombre que odiaba Internet, el que me advertía de los mentirosos, me contó la verdad. Y la verdad era mucho más retorcida y desgarradora de lo que cualquier mentira podría haber sido. Después de mi última ruptura, me había visto tan destrozada, tan cerrada al mundo, que entró en pánico. Estaba aterrorizado de que nunca volviera a ser feliz, de que el siguiente hombre que entrara en mi vida volviera a herirme. Y en un acto de desesperación, se le ocurrió un plan. Un plan loco, poco ético, nacido de un amor sobreprotector. Creé a Leo, confesó, sin poder mirarme a los ojos. Creé el perfil. Usé fotos de paisajes, me inventé una profesión. Quería enseñarte cómo se sentía ser tratada bien. Quería que recordaras lo que vales, que un hombre debe escucharte, apoyarte, animarte. Su intención original, me explicó, era solo hablar conmigo unas semanas, subirme el ánimo y luego desaparecer. Pero entonces, algo pasó. Empezaste a abrirte, Ana. A contarme cosas que nunca me habías contado como padre. Hablábamos durante horas. Y yo me quedé atrapado. Me convertí en tu confidente, en tu amigo. Y no supe cómo parar. No quería parar. Estaba conociendo a mi propia hija por primera vez, y era maravilloso. Estaba escuchando a mi padre confesar que había sido mi catfish emocional. Que cada palabra de aliento, cada risa compartida, cada secreto susurrado por teléfono, había sido él. Una farsa. Una mentira monumental construida sobre los cimientos de su amor desesperado. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de una emoción tan confusa que no tenía nombre. Era rabia por la invasión de mi privacidad. Era humillación por haber sido tan ingenua. Era asco por la naturaleza casi incestuosa de nuestra conexión emocional. Pero debajo de todo eso, había algo más. Algo que me avergonzaba admitir. Había una punzada de comprensión. El hombre que se sentaba frente a mí había cometido una traición imperdonable. Había violado mi confianza de la manera más íntima posible. Pero también, había sido el único hombre en mi vida que me había hecho sentir verdaderamente vista. Me había dado las herramientas para reconstruir mi autoestima, aunque lo hubiera hecho de la forma más retorcida posible. Levanté la vista. Él seguía ahí, esperando mi veredicto, con la expresión de un hombre sentenciado. Tú me animaste a volver a pintar, susurré, la primera frase completa que logré formar. Él asintió, una lágrima cayendo sobre la mesa. Tus cuadros de la infancia siempre fueron mi tesoro.
Odiaba verlos cogiendo polvo en el sótano. Me dijiste que no dejara que el miedo me hiciera vivir en blanco y negro, continué. Porque sé de lo que eres capaz, Anita. Siempre lo he sabido. La conversación que siguió no fue una pelea. Fue la autopsia de una relación. O, más bien, de dos. Desmontamos a Leo, pieza por pieza. Y al hacerlo, desmontamos la pared que había existido entre mi padre y yo durante años. Salí de ese café sintiéndome como si hubiera sobrevivido a un huracán emocional. No sé qué va a pasar ahora. No sé si podré perdonar por completo una traición tan profunda. La dinámica entre mi padre y yo ha cambiado para siempre. Ya no es solo mi padre. Es también el fantasma de mi alma gemela. No encontré al amor de mi vida ese día. Encontré una verdad mucho más complicada. Descubrí que el amor, a veces, puede tomar las formas más extrañas y equivocadas. Y que la línea entre la protección y la manipulación es, a veces, tan delgada que ni siquiera te das cuenta de que la has cruzado hasta que ya es demasiado tarde. Y te encuentras sentado en un café, enfrentándote a la vez a la persona que te dio la vida y a la que te la devolvió, sin saber a quién de los dos estás mirando.